Mm. Gracias. Bueno, darles la bienvenida nuevamente. A propósito de Cristina, ya comenzó a grabar esta sesión y quería partir porque si bien hay muchas que me conocen y otras no tanto, pero presentarme, yo soy directora ejecutiva de la red, recientemente estrenada porque yo creo que debo llevar un mes y poco trabajando con la red. Estoy muy contenta que esta sea una de las primeras instancias donde nos ponemos en contacto y, y para quienes quizás nos vienen conociendo, porque esto es una actividad que hemos ofrecido abiertamente a todo el público, me gustaría contarles brevemente qué es la red. Por un Chile que lee reúne a más de un centenar de instituciones público-privadas que se ha reunido para coordinar todos aquellos esfuerzos que van orientados a mejorar la enseñanza de la lectura en los niños y niñas de Chile. Buscamos impulsar acciones que hayan demostrado tener buenos resultados, ¿no? Esas buenas prácticas, apoyar los estudios que sean necesarios, que vengan desde la academia o desde otro ámbito para relevar es lo importante que es la enseñanza de la lectura, ¿no? Con respaldos teóricos y prácticos. Y todo eso lo venimos haciendo desde el año 2003, finales del 2002, como decía Rosita. Estamos trabajando muy de la mano en el ámbito de las escuelas, con los profesores, desde las familias, ¿no? Desde la primera infancia, desde la academia, por supuesto, y incidiendo en las políticas públicas. Todo esto para generar el cambio que necesitamos y que todas, me imagino, desde su propia institución y ámbito está buscando. Así es que eso quería ponerlos como en un marco de quiénes somos y en qué estamos trabajando. Invitarle a que se los pase muy bien, que salgan muchas ideas y que podamos, como decía en un inicio, encontrar esas sinergias y esas posibilidades de colaboración. Están en las mejores manos porque Cristina es una fantástica entrevistadora y nada, y nuestras invitadas son de lujo, así que me quedo en silencio para que disfrutemos de la conversación entre ellas y le paso la voz a Cristina. Bueno, hola a todas y todos. Creo que somos todas. Yo me llamo Cristina Cordero. Yo creo que algunos de ustedes tal vez me conocen. Yo voy a ser la entrevistadora hoy y yo con mi partner Ingrid Westhoff hemos liderado este ciclo que se llama Diálogos Educativos, del que este conversatorio es el conversatorio inaugural. Y solo para darles un poquito de background, yo, o sea, si detectan un acento extranjero, es efectivamente, yo soy norteamericana, radicada en Chile. Mi partner Ingrid, que inventó esta idea de este ciclo, es como el otro lado de la otra cara de la moneda, es una chilena que ha pasado varios años en el extranjero. Mi background es en literatura, mi pregrado es en literatura, he trabajado muchos años en literatura y docencia universitaria y después hice un switch hacia la tecnología educativa. Y Ingrid, curiosamente, es una persona que viene no de literatura, sino de lingüística y ha sido traductora inglés-español, tiene diplomada en filosofía de la Universidad de los Andes, magíster en educación y es consultora educativa. Y el otro año empezamos a hablar ella y yo de lo que pensábamos que sería útil para nuestra comunidad y justamente coincidimos, Ingrid y yo, en la idea de estos diálogos educativos, que es, por un lado, a proponer o explorar los puentes entre lo que es la investigación académica y la bajada a la sala de clase, y también experiencias como en el extranjero y en Chile, no solo en el sentido de cómo traer soluciones del norte global al sur global, sino realmente mostrar eh, colaboraciones bidireccionales, colaboraciones inesperadas y en que
el norte puede nutrir al sur y el sur al norte. Y justamente el caso que tenemos hoy día es un ejemplo de esto, o sea, de una colaboración que, como dice el título de la charla, del Reino Unido al Río de la Plata, pero realmente el título debería ser del Reino Unido. ¿Cómo era? Habíamos estado riéndonos. Del Río de la Plata a España, al Reino Unido, a Argentina y de vuelta al Reino Unido. Y esto es algo que yo, o sea, a mí me interesa impulsar porque yo vivo un poco entre diferentes países y creo que hay muchas veces una idea, sobre todo no sé, en Chile, que hay soluciones en otros países mejores que los nuestros. Y creo que justamente lo interesante es ir viendo cosas que ocurren o investigaciones que se han hecho en el extranjero y cómo se aterrizan aquí, cómo nuestras propias experiencias y tal vez idiosincrasias culturales pueden aportar también en la otra dirección. Así que ese es el ánimo con que hacemos estas charlas. Después de hoy día vamos a hacer una charla para darles una idea, con un caso en Colombia que fue una colaboración entre el Banco Mundial, una fundación local y un municipio colombiano. Después vamos a pasar a hablar con María Estela Brisk, otra argentina radicada en Estados Unidos, que aplica la teoría lingüística sistémica funcional para la enseñanza de la escritura en Boston. Y finalmente, Claire Acevedo nos va a hacer un paseo a través de la lectura para aprender, la lectura a través del currículum, también basado en la teoría lingüística sistémica funcional. Así que para que esto sea el comienzo de varias conversaciones interesantes, pero a lo que vamos hoy día quiero presentar a nuestras invitadas. En la pantallita que dice Confluir Psicopedagogía está Bárbara Gotay. Ella es licenciada en psicopedagogía, es psicopedagoga clínica que ha trabajado en instituciones educativas en 3 niveles: inicial, primario y secundario. Ha sido docente universitaria y ella, bueno, se desempeña como muchas cosas: capacitadora, supervisora y asesora en temáticas vinculadas a psicopedagogía y lenguaje escrito. Y desde 2003 trabaja en investigación y desarrollo de materiales para evaluación y recuperación del lenguaje escrito. Es coautora de varios libros y de hecho hoy día estamos enfocados en... la conversación hoy día va a girar en torno a Lee Comprensivamente, que es un programa que Bárbara y Lola, su compañera, su colaboradora, entre otras, van a presentar. Lee Comprensivamente es el primero de 3 libros que giran, ¿no es cierto?, alrededor de un mismo trabajo investigativo. Pero Bárbara ha hecho otros trabajos, entre ellos es la autora de la colección de libros infantiles Con Cuál Va, es autora de Tests QPC, qué palabras conozco, y QPI, qué palabras Palabras infiero, infieles. ¿cierto? Y muchas otras cosas. Actualmente se encuentra en imprenta su nuevo libro, programa Aventuras hacia la comprensión lectora, que, si entiendo bien, es como la bajada para niños de 6 a 7 años de este libro que vamos a conversar hoy. Y a su lado está Dolores Lola Pueyrredón, es vicedirectora del Colegio Michael Hamm en Buenos Aires. Es psicopedagoga, investigadora y coautora de capítulos y libros académico-pedagógicos. Ella ha trabajado como docente y psicopedagoga especializada en adaptaciones curriculares y ha trabajado mucho tiempo en la asistencia y tutoría de niños con dificultades de aprendizaje, principalmente, ¿no es cierto?, de lectoescritura y comprensión lectora. Y con Bárbara han trabajado con Jane O'Keefe y Kate Kane, 2 investigadoras inglesas en comprensión de lectura, en la aplicación de su investigación de psicolingüística cognitiva, enfocada en 4 ejes que más impactan en la comprensión lectora de los niños, que son, bueno, ellas van a explicar lo que son esas cosas, no quiero abrir esta caja todavía, y estas experiencias y conclusiones quedaron detalladas en sus capítulos de los libros que yo les mencioné y también en algunas investigaciones que después del conversatorio yo puedo circular porque son buenísimas. Hay uno que yo he rayado que se llama Eficacia del programa Lee Comprensivamente, para que vean
que por un lado tenemos este libro y algunos otros, y dos más, y aquí la investigación académica que ha seguido como el esfuerzo de validar este programa. Así que es con, no sé si salté alguna cosa, pero es con este ánimo que les doy la bienvenida. Y lo que vamos a hacer ahora es, Bárbara y Lola van a hacer un breve PowerPoint explicando su programa. Después yo voy a conversar con ellas un rato con unas preguntas que yo tengo preparadas, pero invito a los asistentes, las asistentes, los y las, a poner preguntas en el chat porque también quiero tener sus preguntas. Y si pueden mantener el audio en silencio durante las intervenciones, se lo agradecería. Así que nada, les doy la palabra y muchas gracias. Bueno, eh, empiezo yo y empiezo por agradecerles muchísimo. Ya les agradecí varias veces, pero vuelvo a agradecer la posibilidad de hacer este conversatorio con gente que esté en este horario al finalizar el jueves, reunidas acá para hablar acerca de la comprensión lectora y que estemos dos países vecinos unidos también a través de este tema, así como con otros países, ¿no? Además es un honor inaugurar estos conversatorios. La verdad que muchas gracias Cristina, muchas gracias Paulina, Ingrid, Rosita, a todas, a todo por un Chile que lee. Muchísimas gracias por habernos convocado. Bueno, me parece increíble que ustedes hayan empezado en el 2003, porque en el 2003, cuando ustedes hablaban de un Chile que lee, también empezamos nosotros con investigación, nuestro equipo. Nuestro equipo se llama Indago y está compuesto por psicopedagogas, maestras, metodólogos, psicólogos, consultamos a lingüistas, etc. En este caso hoy estamos Dolores Puerredón y yo haciendo esta presentación, pero este trabajo solo puede haber sido hecho por muchas personas en conjunto. Y el título del Reino Unido al Río de la Plata, un proyecto de comprensión lectora que cruzó fronteras, tiene que ver con la historia que les vamos a contar de cómo fuimos trabajando en este tiempo. Lola, yo que estaba haciendo clic y podemos pasar a la otra. Ahí está. Bueno, vamos a hablar entonces de cómo fue que fuimos cruzando fronteras y de estos 4 componentes que hablaba Cristina, que alrededor de los cuales gira cada uno de los programas. ¿Sabés, Cristina, que está justo recién editado el último libro? El último programa ya está, ya existe, ya está materializado y está en las librerías, acá lo tengo. Este, está ya. Pasa que seguramente cuando te mandé el currículum estaba en imprenta, ahora ya está. Así que bueno, seguimos. Estos son los 4 componentes de los que después nos va a hablar Lola. ¿Qué es lo que pasó? Nosotras en el 2003, en la clínica y en los colegios, íbamos viendo que había un desencuentro entre los docentes y los niños y los alumnos. Em, Veíamos que los docentes, yo antes del 2003, ¿no? Que los docentes decían los niños, no, los chicos no comprenden ni siquiera consignas, no es que no comprenden textos, sino directamente las consignas para trabajar. Y los niños, por otro lado, decían, la verdad es que yo le digo a la maestra que no entiendo, porque me decían, no entendí tal cosa. No lo entiendo y la maestra me decía, volvelo a leer, que seguro que lo vas a entender. Y entonces, la verdad es que además, como resultado de una primera experiencia que fue la creación del test LEE, el test LEE es un test de lectura y escritura para niños de primero a cuarto grado, que creamos junto con un equipo español de investigadoras, Silvia de Fior, Gracia Jiménez Fernández y Francisca Serrano Chica, junto con 5 psicopedagogas argentinos, o sea que ahí ya empezamos a cruzar fronteras hacia España, que creíamos entre el 2003 y el 2006 que éramos muy modernas porque nos comunicábamos por mail,
Y ahora no puedo creer que estemos hablando así, ¿no? A través de la computadora. En ese momento íbamos trabajando, mientras unas dormían, las otras trabajábamos y así sucesivamente. Nosotras nos ocupábamos más del tema de comprensión. Ya habíamos leído a Jane Oakhill, a Kate Kane y a diferentes autores, y nos empezó a dar ganas después que nos introdujimos en la investigación, porque en nuestro campo no habíamos hecho investigación, no era tan frecuente en esa época, en el 2003. Dijimos, ¿por qué no armamos algo que sirva para enseñar la comprensión, ¿no? Y teníamos, nos había anticipado Silvia de Fior que la comprensión lectora es como abrir una caja de Pandora, porque hay tantas cuestiones involucradas, ¿no? Desde lo emocional, lo motivacional, la necesidad de que los niños lean, o sea, reconozcan palabras, que estén alfabetizados. Entonces decidimos hacerlo y lanzarnos a esa aventura. Fuimos varias las autoras y la decisión era promover prácticas que fueran sistemáticas, intensivas, intencionales y explícitas. Pásalo, Lola. Esos son los 3 programas, ¿no? Entonces nuestra gran meta es la de formar lectores y pensadores estratégicos, reflexivos y autónomos. Siempre les decimos que, bueno, vamos a trabajar con este programa va a enseñar estrategias, pero la idea es que esas estrategias puedan ser transferidas a otros textos, ¿no? Que los niños las vayan aprendiendo, los docentes también van aprendiendo un modo de trabajar, y lograr que los niños pongan en acción los procesos de metacognición. La verdad es que vemos muchas veces niños que leen, pero a veces decodifican y no son lectores activos. Un niño que pone en acción procesos metacognitivos es alguien que piensa acerca de cómo está pensando, si está comprendiendo, que piensa acerca de su propio conocimiento. Esa es la metacognición. Entonces, ¿cómo se logra? Diciéndoles explícitamente que vamos a trabajar acerca de la comprensión y creando en el aula una cultura de pensamiento. Lola. La verdad que Oakhill y Kane escribieron un artículo dentro de todo lo que empezamos. Cuando uno empieza con un proyecto así, comenzamos a hacer investigación acerca de diferentes programas que existían, de diferentes marcos teóricos, etcétera. Y llegó a nuestras manos un artículo en el que nos basamos, Issues of Causality in Children's Reading Comprehension, de Oakhill y Kane, en donde ellas toman diferentes aspectos involucrados en la comprensión lectora. Ellas investigan los niños de las edades a las que nos íbamos a dirigir, que eran 9 años, 9, 10. Queríamos chicos que ya estuvieran alfabetizados, que tuvieran una lectura fluida, y en 4º grado se espera que la lectura sea fluida. Entonces, ellas lo que observan es que, en este artículo, es que los niños que son buenos comprendedores, con todas las pruebas de diferentes áreas por las que fueron atravesando, los 4 componentes o habilidades que manejan mejor son el vocabulario, el monitoreo de la comprensión de la estructura de texto y la producción de inferencias. Entonces nos pareció que ese hallazgo, esa investigación, esa evidencia podía servir para que nuestro marco teórico girara alrededor de estos 4 componentes. Y además, como educadoras, nos parecía que teníamos la experiencia de que los niños a veces les cuesta representarse imágenes mientras van leyendo, que el hecho de, hay otras investigaciones, por ejemplo, Linda Mudbell, el hecho de hacer que los chicos piensen qué imágenes van surgiendo desde los 5 sentidos mientras leen y explicitarlas, así como los modos de hablar acerca de los textos, son aspectos que colaboraban en la comprensión. Y entonces en los 3 programas trabajamos con este marco. Seguimos. También decidimos que
estos 4 componentes y estos aspectos que colaboran los íbamos a poner al servicio de un texto entero. Y los textos que elegimos por las edades de los niños son textos narrativos y textos informativos. Además decidimos dividir el abordaje de las temáticas de los textos en 3 momentos, que son momentos didácticamente pensados, ¿no? Pedagógicamente pensados. No es lo que sucede habitualmente cuando uno lee un texto, pero sí nosotras queríamos poner el énfasis en actividades que funcionaran antes de leer los textos, que funcionaran mientras se lee, ¿no? La lectura, que fuera una lectura, y en el nuevo programa una escucha activa, porque es para niños de 6 y 7 años el nuevo, con lo cual el adulto es el que lee y el que promueve las preguntas, ¿no? Los niños van completando y van participando y se va poniendo en juego los mismos 4 componentes, mientras que después van a haber actividades donde siempre vamos poniendo en juego los mismos 4 componentes. Primero, el antes de leer es para la activación de conocimientos previos y de vocabulario. La lectura activa es para monitorear, para hacerse preguntas, para parafrasear, autoexplicarse. Y luego las tareas después de leer. Seguimos. Bueno, resulta que publicamos el programa y nos dirigimos a un congreso a presentar justamente la investigación que habíamos hecho dentro de la investigación que hicimos con el programa Lee Comprensivamente. Había una investigación que quedó publicada y fuimos a presentar un póster a la SSR, que es un congreso muy interesante, y allí nos conocimos personalmente con Jane Oakhill y Kate Kane, que estaban muy interesadas en saber, nos hicieron muchas preguntas, Jane especialmente, y luego decidieron venir a Argentina para ver cómo estábamos usando este programa. Esta foto de ellas dos es en la UNSAM, en la Universidad Nacional de San Martín, donde ellas estuvieron asistiendo, pero asistieron a varios colegios donde estábamos usando los programas, y luego nos hicieron una devolución de la misma manera que yo fui a Inglaterra y me recibieron y fuimos a ver escuelas, y después les seguiremos contando los detalles de anécdota, pero fue muy interesante lo que sucedió entre estos 2 equipos y el intercambio. Ellas hasta entendían castellano. Cuando estábamos en las clases, Jane me decía, no, yo me ponía cerca para traducirles y decía, entiendo, parece que el inglés tiene mucho de latín, me dijo. Entonces eso hacía, y se daban cuenta de que iba todo. Así que bueno, eso fue muy interesante, ya directamente conocernos en persona. Seguimos. Acá hay una cronología que arranca con, digamos, pone todo, sí, eso. En realidad, nuestras investigaciones arrancan antes de la publicación del programa Lee Comprensivamente, que, como les decía, tiene todo un proceso de investigación previa, de prepiloto, de piloto y luego de aplicación del programa, donde lo que vamos viendo es siempre el formato que tienen nuestras investigaciones es una aplicación pre-test y post-test. O sea, tomamos un grupo de X cantidad de niños y se les aplica a los niños una serie de pruebas que están apuntando a saber qué es lo que pasa con la comprensión en general y algunas otras cuestiones para poder discernir qué pasa con la lectura y la escritura, la lectura en este caso. Y luego se aplica el programa durante 2 o 3 meses y luego se vuelve a evaluar para hacer el post-test, mientras que hay un grupo que se evaluó de la misma manera, que es el grupo control en espera, del mismo año escolar, y estos niños no reciben el programa, pero lo van a recibir posteriormente. De esto mismo, bueno,
Esto mismo hicimos con el programa Para Leerte Mejor, que vino después y que es para tercer grado más o menos, 8, 9 años, y, y que también se hizo investigación sobre este programa y sobre ambos programas vimos evidencia ya, en este caso nuestra, acerca de la eficacia que tenía para, digamos, en comparación a los niños del grupo control que tenían la educación habitual, recibían la educación habitual, verdaderamente se veían grandes diferencias respecto de la comprensión lectora y también desarmado lo de vocabulario, el monitoreo, la comprensión de la estructura de textual y la posibilidad de hacer inferencias. Oak Hill y Kane tradujeron, nosotras colaborando, la mitad de cada programa para poder investigar en Inglaterra. Comenzaron y eso está todavía pendiente porque, a diferencia nuestra, ellos necesitan conseguir subsidios para poder investigar. Nosotras lo hacemos todo con nuestro, digamos, o sea, es ad honorem. Lo que nosotras hacemos es todo trabajo fuera del horario de nuestro trabajo en el consultorio o en los colegios. Seguimos. Hay una investigación que se hizo en Comahue, en la Universidad de Comahue, que es en la Patagonia, Argentina. Acá hace clic, clic, clic. Gracias. Bueno, estos son los materiales que nosotras hemos producido. El TESLE, que se publica en el 2006 por la editorial Paidós. En el 2011 se publica el programa Lee Comprensivamente. Al mismo tiempo se publican estos 7 libros que nosotras llamamos Con Cuál Va. La colección es de una editorial argentina que se llama Una Luna. En realidad ganaron un concurso y lo editaron, la editorial ganó un concurso, o sea, nosotras, es una escritora, una ilustradora, y yo básicamente son textos ficcionales acerca de las complejidades ortográficas del español que necesitamos conocer para poder leer con fluidez. Saber que el grafema CH se lee ch, que cuando aparecen 2 L se lee elle, las R's donde van posicionadas, geguí, quequí, y después hay uno de acentuación, que es la complejidad ortográfica más complicada, megáfono siempre está, y luego algo nuevo y bueno, obvio, esos son libros chiquititos destinados a los niños, pero que tienen una página web que después si quieren las paso, con actividades que acompañan a cada libro. Mientras tanto, generamos una prueba de vocabulario, qué palabras conozco y qué palabras infiero para chicos de tercero a séptimo, un test de monitoreo de la comprensión, que es el REMICOM, que está siendo ahora adaptado entre la Universidad de Granada y nosotros, nuestro equipo, y que hay también un artículo publicado sobre esta prueba. Y ahora, en el 2024, en agosto de 2024, ha salido nuestro nuevo programa, Aventuras hacia la comprensión lectora, y decimos hacia porque los niños todavía no leen, pero sí comprenden. Entonces, pueden escuchar activamente y trabajar acerca de la comprensión y darse cuenta qué es lo que va sucediendo. Seguimos. Entonces, está este programa, el Lee Comprensivamente, que promueve el desarrollo de estrategias de comprensión lectora y potencia las habilidades de pensamiento a través de actividades que se van constituyendo en rutinas, todo con la sistematicidad. Esto se transforma en rutinas y los niños saben perfectamente qué es lo que sucede. Estas son las autoras, es para 9 a 10 años, seguimos. Este es el Para Leerte Mejor. Estas son todas las autoras, trabajamos lo mismo. Y el último programa, que ya lo dije, es Aventuras hacia la comprensión lectora, y estas son las autoras. Así que ya estamos. Ahora, Lola, te Bueno, doy paso a vos. bueno, gracias, Bárbara, un placer escucharte. Y un placer, Cristina y equipo, Ingrid, Paulina, Rosita y todo el equipo enorme que confluyen por un Chile que lee. Y como decía Bárbara, acá desde
países vecinos y hermanos, bueno, nos complace tanto estar siendo parte de este encuentro por la tarde. Yo les voy a contar un poquitito desde mi lugar de educadora y psicopedagoga, así como Bárbara tiene un rol central, ella es nuestra líder del equipo. Ella trabaja más desde la clínica, yo más desde el aula. Como contó Cristina al principio, soy vicedirectora en una escuela. Y bueno, yo en mi escuela pongo en acción estos 4 componentes que se realizan y cobran vida acá en Argentina a través de nuestros programas, pero nosotros siempre con Bárbara capacitamos muchísimos años a muchísimos docentes y psicopedagogos durante muchísimos sábados de nuestras vidas y decíamos que estos componentes, y esto por eso los comparto con ustedes, esta idea central, que no solamente enseñamos a comprender comprando nuestros libros, que por supuesto es maravilloso porque está sistematizado, ordenado y organizado, sino que podemos transferir, digamos, el núcleo central de estos componentes en distintas actividades que se pueden crear, que cualquiera de ustedes como educadores, tanto desde la clínica como desde el aula, se pueden crear. Entonces, por eso es que les voy a contar un poco los secretos detrás de cada uno de los componentes para que ustedes en sus aulas y desde sus lugares y en sus clínicas, sus espacios clínicos, si es que los tienen también, que puedan poner en acción estos 4 componentes que nos inspiraron y de toda Jane Oakhill y Kate Kane, y que fueron los que nosotros elegimos, que no son los únicos, por supuesto, pero sí el marco que nosotras elegimos y decidimos después llevar adelante a través de poner la teoría de ellas en acción. De hecho, así se llamaba nuestro curso con Bárbara, teorías en acción, como que somos muy apasionadas de lo práctico, de qué le puede servir al niño. Así que vamos pasando a cada uno de los componentes. Y el primero de ellos, que Bárbara ya nos fue contando un poquitito previamente y que los presentó en un comienzo, es el vocabulario. Nosotros trabajamos el vocabulario en nuestros programas, los 2 primeros programas, el para leerte, el Lee comprensivamente y para leerte mejor, trabajan con edades donde los niños ya han aprendido a leer. Y el programa nuevo de Bárbara, yo no soy autora de ese programa, soy autora, coautora junto con Bárbara y un gran equipo. Lu Bonsanti nos está acompañando también, otra queridísima autora que es también autora de los 3 programas. Yo soy de 2, así que Lu está por ahí, así que un orgullo que esté acá también, un placer encontrarla acá, y ella es parte de todo esto. Y les decía que el aprendizaje del vocabulario, perdón, una cosita con respecto al programa de las aventuras hacia la comprensión de Bárbara, donde el componente del oral es muy protagonista también, porque los niños todavía se están alfabetizando. En cambio acá son programas que aplicamos en Argentina alrededor de tercero y cuarto grado, entre tercero, cuarto y quinto grado. Entonces los niños ya están alfabetizados. Por supuesto que no todos, y depende del nivel, digamos, de las escuelas, de lo socioeconómico. Lamentablemente acá en Sudamérica, como ustedes saben, a veces esas variables provocan una diferencia que no debería ser, pero lamentablemente lo es. Entonces, hay niños que no están alfabetizados aún en tercero y cuarto grado, sí pasa en nuestro país, por eso nosotros también tratamos de hacer mucha capacitación para que esto llegue a todos los ámbitos, ¿no? No solamente los ámbitos privados, sino públicos también. Volviendo a lo del vocabulario, les comentaba que nosotros lo trabajamos en el momento de la lectura, que es antes de leer, y el vocabulario tiene la posibilidad de que cuanto más vocabulario tiene un niño, más grande es su mundo y mejores posibilidades va a tener de comprender. Por eso acá es un brevísimo ejemplo de cómo llamamos esta actividad en el programa para leerte mejor, que es amplío mi vocabulario. Nosotros les explicamos a los chicos lo importante que es ampliarlo para que ese mundo se ensanche. Y siempre seleccionamos algunas palabras antes de leer cada uno de los cuentos que tenemos. Y ahí está como resumido muy cortito, después nosotros les vamos a compartir este PowerPoint para que lo tengan también como punto de partida para crear actividades. Y decimos que seleccionamos algunas palabras que pueden ser poco frecuentes por su significado,
que sean difíciles de leer, que pueden ser polisémicas, es decir, tener varios sentidos, y trabajamos con ellas. El docente trabaja explícitamente una por una, haciendo un trabajo constructivo y mediador de ida y vuelta, ¿no? De mucho andamiaje. Eso a los chicos los va entrenando y ayudando a desarrollar una habilidad metalingüística también, ¿no? De ir pesquisando los distintos sentidos, de ir entendiendo el sufijo, el prefijo de la palabra, y es como que van siendo investigadores de cada una de ellas. Y cuando llegan al texto, ¿qué pasa? Esas palabras ya fueron leídas, entonces el texto se aborda de distinta manera. Ese era nuestro primer componente. Por supuesto que podríamos hablar una hora entera, es más, con Bárbara hablábamos 2 horas de cada uno de ellos. Imagínense acá que voy a hablar menos de 5 de cada uno. Después, esta es como la vedette del programa, porque el mundo de las inferencias o el mundo de la producción de las inferencias, es lo que hace al núcleo central de la comprensión. Por eso decimos que va más allá de las palabras. Con los chicos jugamos a que ellos son detectives de textos. Y acá compartimos con ustedes una frase de Jerome Brunner allá en el año 1957, que decía que la mente humana es una máquina de hacer inferencias. Si no pudiéramos hacer inferencias, no podíamos comprender no solamente los textos, sino el sentido del mundo finalmente, ¿no? Porque no solamente son inferencias de lo escrito, sino orales también, y están implicadas en toda la comunicación. Acá también decimos que lo que hace la inferencia es lo que los niños, digamos, nosotros ayudamos a que construyan y que entiendan una diferencia vital, que es que los típicos textos que uno le da a los niños en un aula, vieron que uno, por lo menos cuando nosotros éramos chicos y demás, a mí nadie me enseñó a comprender. Yo soy lectora apasionada desde siempre y bueno, fui aprendiendo a comprender porque me gustaba leer y supongo que fuimos todos desarrollando cierto talento y ciertas estrategias, pero no éramos conscientes de ellas. Y ahora nuestros programas lo que quieren hacer es enseñarlo explícitamente. Y una de las cosas que más los ayudan a los chicos es darse cuenta que cuando tienen que responder alguna pregunta, hay preguntas que son literales, que van a encontrar la respuesta directamente en el texto y hacen a la estructura del texto. No hay que desestimarlas y decir que son pavas, como decimos los argentinos, o muy sencillas o tontas. Son vitales también para comprender la estructura del texto. Pero hay preguntas que las van construyendo ellos. Y esas preguntas que van construyendo ellos son las inferencias y las construyen a partir de pistas que ellos van encontrando en el texto, más lo que ellos saben del mundo. Y entonces, por eso es que son poco detectives. ¿Está en el texto? No exactamente, hay que construirlas. Y ahí llega este mundo de las inferencias que de a poco se van construyendo y un niño de tercer grado perfectamente lo puede ir haciendo. Estas inferencias integran distintas partes del discurso, logran esta coherencia local más a nivel de oraciones del texto global, pueden establecer relaciones de causa-efectos y cuestiones que tienen que ver con lo anafórico. No me voy a detener, pero bueno, porque como les digo, creo que en Bárbara, si mal no recuerdo, de inferencias dábamos 4 horas de curso, 2 un sábado y otros 2 otro, porque hay tanta cantidad y tipo de inferencias. Hemos hecho un trabajo muy detallado. Nosotros para cada libro nos llevaba, hoy veníamos con mi hija de 15 años charlando en el auto, y ella me decía, ma, ¿y cuánto tiempo le llevó cada libro? Ella era bebita, cuando íbamos a lo de Bárbara todos los sábados, y le digo, Cel, llevó 4 años cada libro, porque claro, trabajábamos los sábados, porque trabajamos la mayoría en escuelas, muchas en clínica también, haciendo consultorio, un montón de investigaciones, capacitaciones, etc. Bueno, perdón si me disperso, pero es importante también, ahí les voy contando algunos secretitos de cómo fue nuestro modo de trabajo. Desde el mundo de las inferencias nos vamos a ir ahora al tercer componente, que es el componente del monitoreo de la comprensión. Ya hablamos del vocabulario, ya hablamos de la producción de inferencias y ahora vamos a hablar del monitoreo de la comprensión y de la metacognición. Bárbara ya había anticipado hace un ratito que la metacognición es aquella, digamos, habilidad fundamental que consiste en reconocer explícitamente lo que la mente va haciendo y cómo reflexionamos acerca de esto. Entonces, nuestros programas, los tres,
lo que tienen es un gran paraguas de lo metacognitivo, porque va como un eje transversal que subyace a todas las actividades que le fuimos proponiendo. ¿Por qué? Porque uno de nuestros fines últimos es que los chicos sean pensadores. Y cuando uno está haciendo un trabajo metacognitivo, se está dando cuenta cuándo va comprendiendo y cuándo no. Y eso también es vital. Hay una autora que dice que la comprensión es Daniel McNamara, que dice que es americana, norteamericana, ciudadana, compañera de Cristina, que dice que la comprensión deja de ser automática, ¿sí? Que uno va leyendo, y pasa a ser estratégica cuando deja de comprender. Uno va leyendo, ¿vieron? Los lectores expertos vamos leyendo. ¿Y qué pasa cuando dejas de comprender? Uy, te detenés un minutito. Los que somos lectores expertos ponemos en juego estrategias. Y esas estrategias, si te las enseñan, te acorta mucho más el trabajo que tenés que hacer y no te las enterás vos solita más de grande y lo haces explícito y metacognitivo con vos mismo, sino que hubo una maestra, un docente, una psicopedagoga que te lo enseñó. Por eso es que hablamos de enseñar sistemáticamente, explícitamente y en forma intencional. Es vital eso también, no es tan importante y marca la diferencia para los niños de que puedan ser mejores comprendedores. Y darse cuenta cuando dejé de comprender es una tarea metacognitiva fundamental. Y para eso hay actividades que proponemos en los programas. Acá les mostramos dos ejemplos, una con imágenes, uno también trabaja metacognitivamente cuando trabaja sobre una imagen, detectando alguna incongruencia, algo que podía estar en el texto y que en la imagen no, entonces tiene que ir asociando y comparando y contrastando con esas diferencias de lo que estaba en el texto y a lo mejor en la imagen no, o recíprocamente. Lo mismo cuando hay ideas falsas o contradictorias o absurdas en algunos parrafitos. Entonces ellos se convierten también en detectives para descubrir cuál es la frase o cuál es la oración que es absurda o contradictoria con lo que vienen leyendo. Esa es una de las tantas maneras que hay para trabajarla. Acá hay distintos ejemplos de cómo trabajar este monitoreo, y una cosa importantísima que también nosotras proponemos, que vamos haciendo cada tanto en nuestros programas, es la autoevaluación, ¿no? Que es fundamental para que los chicos vayan viendo qué estrategias van incorporando, cuáles les sirven más, cuáles no, si las ponen en juego, ¿no? Y van armando como su caja de herramientas. Y eso puede estar en una cartelera en el aula, en el consultorio con la psicopedagoga, puede ir armando también su cajita de herramientas o sus recordatorios, sus distintas ayuda-memorias para ver qué estrategias les sirven para comprender. Y por último, el último de los componentes que nosotros abordamos en los programas es la comprensión de la estructura de texto. Este eje o componente tiene que ver con la jerarquía del texto. Implica todo lo que tiene que ver con ideas principales, secundarias, el tema del texto. Y esto se trabaja, por ejemplo, a través de detectar palabras claves, de poder ponerle título a los párrafos, de poder armar esquemas, poder trabajar ya desde edades muy tempranas, como los 7, 8 años, especialmente a partir de los 8, distintos tipos de esquemas como el que ven acá, que era un texto, una unidad temática, que nosotros lo llamamos un bloque, también en el libro de Para Leerte Mejor, que era el infinito y más allá, ¿no es cierto? Y tenían textos sobre el espacio, en este caso el sistema solar, que acá tenían que ir completando poco a poco, es en forma progresiva, como ir armando un esquema cuando previamente habían detectado estas palabras claves, los títulos y demás, hasta formar este esquema grande para llegar después, cuando son más grandes, a que sea más fácil para ellos, por ejemplo, hacer una síntesis o resumen. Y hacer, muy importante también, todo lo que tiene que ver con los organizadores gráficos en este componente. Por eso, como ven, estos cuatro grandes ejes van como atacando, digamos, la comprensión y tomándola desde los distintos niveles de pensamiento, desde un pensamiento literal, va pasando por un pensamiento inferencial para llegar a un pensamiento crítico. Y todo en forma, ¿no?, que se va como entramando, entretejiendo
los componentes. Y para eso, bueno, nosotros fuimos estratégicamente buscando la manera de promoverlos. Así que bueno, acá con esto nosotras terminamos como la presentación formal, pero no por eso dejamos de compartir ahora un montón de ideas con ustedes de lo que quieran que ampliemos, de lo que necesiten que, bueno, que les contemos para poder seguir compartiendo un poquito de Yo nuestras quería, vivencias como yo equipo. quería decir algo que cuando ibas hablando pensaba que no hablamos acerca de qué es comprender, qué es la comprensión lectora, ¿no? La verdad es que la comprensión lectora es la posibilidad de, a partir de un texto, de un discurso, que lee alguien y lo procesa y que va armando un modelo mental de la situación, haciendo, digamos, incorporando la información literal e inferencial, eh, logra transformar ese texto en como una especie de película en la cabeza, ¿no? Eso es, Snow tiene una definición que me encanta, pero ahora no me la acuerdo bien, pero es como pasar el texto a nuestro propio lenguaje. Eso es la comprensión lectora. Y estos componentes son muy importantes para poder desarrollarla, ¿no? Para poder desarrollarla a pleno, y eso es lo que fuimos corroborando. Bueno, hasta acá, eso quería decir porque de golpe dije, nunca definimos eso. Bueno, perdón. Sí, agrego una cosa, Bárbara, que hay una definición también de Valeria Busanra, que Bárbara la mencionó, Resolver problemas. lingüista, exacto, como que habla de la comprensión lectora como si fuera una tarea de resolución de problemas, ¿no? Porque uno tiene que resolver eso que va leyendo y lo va poniendo en juego a medida que lee y va haciendo inferencias, poniendo en juego el vocabulario, y es eso, ¿no? Esa resolución de problemas que nos va develando ese modelo mental del que hablaba Bárbara. Sí, bueno, ya está. Bueno, muchísimas gracias a ambas. Y yo, bueno, tengo una lista de preguntas. En el chat me encantaría que quien quiera pueda poner una pregunta, o si tiene un burning desire puede levantar la mano también y hacer la pregunta uno o una misma mismo. Yo quería partir, y también en honor al tiempo, creo que vamos a ir cerrando sobre las 19:15, 19:20 para 20. dar Ah, las... ustedes 19, claro. Ah, Sí, sorry, sí, 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 las claro, están ahora después. perdón. Hay personas me encantaría saber de dónde son todos ustedes, Ah, así que y podrían bueno, poner podríamos si son preguntar. de Santiago, o si son de regiones en Chile, o si son de otros países, me encantaría saber. Y mira, o sea, yo quería partir preguntándoles, yo trabajo personalmente entre el mundo docente y la investigación, y me interesa mucho que ambas podrían comentar un poquito cómo fue esta evolución entre la teoría y la práctica, y pueden contarnos cómo fue esa experiencia de conversar con estas autoras que habían leído, y también como cuáles fueron los descubrimientos que hicieron, como, porque muchas veces en nuestras conversaciones en Por un Chile que lee hablamos de como esta brecha entre los teóricos y los docentes. ¿Qué Sí. cosas encontraron en ese sentido? Lagunas o descubrimientos entre lo que ellas propusieron y lo que encontraron, lo que ustedes han encontrado en estas repetidas implementaciones en diferentes salas de clase. ¿Empiezo yo, Lola? ¿Querés? Dale. Bueno, em, a ver, la primera pregunta era qué fuimos, o sea, qué fuimos cambiando, aprendiendo. Yo que soy una psicopedagoga grande, que hace 40 años que me recibí, trabajé en colegios y trabajé en consultorio y sigo trabajando. Incluí en mi vida la investigación, por suerte, de la mano de Silvia de Fior, que es una investigadora española de la Universidad de Granada, que tiene unos libros que nos han enseñado un montón. La psicología cognitiva aportó muchísimo a nuestro trabajo porque hay cosas que vamos haciendo intuitivamente
y que la psicología cognitiva va marcando como cuáles son los procesos que se necesitan seguir para alcanzar, por ejemplo, una lectura fluida, o la comprensión, o todas estas cuestiones, las neurociencias. Lo que fue cambiando fue como ¿cómo decirlo? Como la precisión respecto de lo que estábamos haciendo, de que lo que estábamos haciendo tenía una justificación, em, incluso en, digamos, como hacia atrás, en Rewind. Yo pensaba como psicopedagoga en el hospital de niños, que yo trabajé en el equipo de neurología, y los neurólogos venían a avisarnos que tal chiquito ya no iba a poder hacer tal cosa porque había tenido ciertas convulsiones muy importantes, y nosotras seguíamos trabajando para que ese chico lograra eso que nos decían que no se iba a poder más. Y después empezaron, la verdad que la neurología avanzó muchísimo, las neurociencias, y entonces ya se sabe que no es un tramo de células que se murieron y entonces ya no se va a poder hacer, que a través de la acción, o sea, que a través de lo que vamos haciendo, vamos logrando que los niños vayan también cambiando sus cerebros. Está esta frase de que las cabezas de nuestros niños van a ser muy diferentes después de que empiezan a escolarizarse o de que empiezan a aprender a leer y escribir. Bueno, todo esto fue como, bueno, pero decíamos, pero si esto ya lo saben las maestras, sí lo saben, pero hay que corroborarlo científicamente. Entonces, si uno lo corrobora científicamente, tiene otra entidad y, y tiene otro peso. Eso yo creo que fue como lo más importante y lo que más me interesa, y la rigurosidad del trabajo, y me enriqueció en mi práctica privada, me enriqueció para pensar nuevos proyectos todo el tiempo. Hay ideas de diferentes proyectos y no todo se puede, tengo que aprender eso también. Bárbara, pensando en esto, en como el puente entre la investigación y la práctica, en este viaje que ustedes hicieron o que tú hiciste a Inglaterra, Mm. ¿notaste diferencias en las formas de enseñar entre lo que ustedes han visto en Argentina frente a lo que han visto en Inglaterra? O sea, y como supongo que la pregunta más grande ahí es ¿hasta qué punto se puede como copiar y pegar un No. método de un país a otro? ¿Cómo es eso? ¿Y qué recomendaciones darían precisamente a nosotros aquí que podemos, ahora que todos tenemos internet y amigos con cuentas universitarias, pescar cualquier artículo académico y querer, no sé, plasmar una técnica que están haciendo en Suecia en nuestra sala de clase? Como qué recomendaciones o experiencias podrían compartir con nosotras acerca de cómo, desde qué óptica mirar ¿De qué óptica? una Em, investigación sí. ajena para la práctica de uno? Por suerte contamos con Lola, por ejemplo, en el equipo, que cuando estábamos investigando y estábamos leyendo a Oakhill y Kane otros artículos, ella se comunicó vía mail con Oak Hill, y Oak Hill le mandó este artículo que todavía no estaba publicado, o sea, muy generosamente. Me contestó a los 10 minutos y yo empecé a Mm, gritar en mi casa. Me contestó Jane Oakhill como una loca, que digo, en mm, este país de la punta del mundo, me está mm. contestando la investigadora más importante de comprensión lectora del mundo. Y así empezó todo. Y ella dijo, sí, por supuesto, ¿qué necesitas? Y yo le dije, obviamente al minuto le estaba contando a Bárbara, estábamos todas muy emocionadas en nuestro equipo. Y le digo, lo que vos quieras. Y me dice, no, no, ¿cómo lo que vos quieras? Lo que vos necesites. Nosotros acá en Argentina estábamos tan, que no sé, cualquier cosa que me des va a estar bien. Y ella muy Claro. específica, bien sajona, bueno, ¿qué Uy, vas a hacer? Y te comparto lo que esté, digamos, realmente enfocado a a tu marco de acción. Y bueno, y sí. ahí empezó un intercambio, nos compartió artículos y demás. Entonces, tomando una cosa que decías, Cristina, hace un rato, ¿qué aconsejaría? Que escriban, que si hay algo que les gusta del mundo exterior,
que no hay que tener miedo y escribir, el no ya lo tenemos, ¿no? Una Ponerse vieja, en contacto. sí. Sí, Hoy en día en todos los papers y demás, ahí está el mail de la persona. Entonces, ellas estaban también súper contentas. Imagínense que nunca ni en los más lejanos sueños hubiéramos imaginado que en ese humilde mail íbamos a empezar un largo ida y vuelta con ellas. Así que ellas vinieron a Argentina, después Bárbara fue a Inglaterra, que nuestro programa fue traducido, que no se publicó, pero sí fue parte de una investigación que ellas realizaron allá, probando cómo sus componentes podían ser efectivos en el aula, de forma concreta y práctica, y la teoría en acción, como contábamos antes. sí. Oiga, Lo y que, hablando de esto, perdón, sí, Bárbara. no, que lo que es interesante de tu pregunta, Cristina, es que hay que tratar de pensar que no es cortar y pegar y traslado algo a un lugar, ¿no? Mm. Tenemos diferentes paradigmas, diferentes realidades, y ellos también tienen sus dificultades. O sus ideas específicas que para mí, por ejemplo, eran sorprendentes. Vos me preguntaste cuando yo fui. Por ejemplo, los chicos en primer grado en Inglaterra ya leen y escriben, pero arrancan, porque yo estuve en octubre y estaban en grupitos de comprensión lectora trabajando con las maestras, en grupitos de A5. Y por ejemplo, O'Hill y Kane piensan que es importante hacerlo en grupo general, como lo habíamos planeado nosotras. O sea, lo que sucedió fue que a partir de eso, nosotras generamos un material con el que ellas se acuerdan plenamente. O sea, les parecía bien que trabajemos con un texto y alrededor del texto se manejaran esos componentes. Les parecía bien que se considerara la pregunta de lo que no se había entendido para poder aclarar. Había un montón de cuestiones que ellas valoraban y que no lo habían logrado, no tuvieron doctorandas que lo desarrollaran. Y, y lo que ellas quisieran, por ejemplo, es que las maestras enseñan en el grupo general comprensión lectora, que es como lo planteamos en los programas. En los programas se pueden trabajar en el grupo general, en grupos pequeños o individualmente, pero lo que ellas vieron fue en diferentes escuelas trabajado grupalmente, incluso en una escuela lo daba una maestra de matemáticas. Así que yo lo que creo es que hay que tener un buen diagnóstico de situación, saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que uno está necesitando, y entonces investigar qué existe, qué no existe, con qué estoy más de acuerdo, qué es lo que responde más a lo nuestro e ir hacia adelante. No es que encontramos un programa que estaba exactamente igual y tampoco uno inventa la pólvora, siempre uno ni se va dando cuenta y va tomando algo de un lugar, de otro, que nos parecía interesante, ¿no? Siempre también uno se va basando en lo que van generando otros, pero no es corto y pego, como vos decís, no es exactamente así. Mira, quiero dar la palabra a alguien del chat, pero tengo como un burning question Sí. que tuve como al comienzo del conversatorio. Bárbara, tú que tienes más experiencia clínica y Loli, tú en la sala de clase, ¿qué reflexiones tienen en torno a como el equilibrio entre trabajo de uno a uno y trabajo grupal? Porque ahora es muy de moda. Yo trabajo en diferentes países, en diferentes proyectos de tecnología y educación, y no sé si alguien aquí en el público trabaja en eso, pero ahora está en boca de todos el tema de los tutores online y tutores con inteligencia artificial. Y yo creo que una de las grandes preguntas que tenemos que empezar a hacernos es como, o sea, una de las preguntas que me hago es, en qué momento, o sea, cuáles son las ventajas y desventajas de ambos y posibilidades? Porque Loli, a mí la pregunta que me cruza es, ¿cómo es diferente seguir este programa cuando tú estás en una oficina, en una consulta como la tuya, Bárbara, y cómo se trabaja en una sala de clase o a clase entera o en grupos chicos? Sí, si querés contesto acá, Bárbara, yo desde el aula. Mirá, la verdad que primero y ante todo es
el docente capacitado, un docente que tenga claro a dónde quiere llegar, ¿no? Sea lo que sea que quiere enseñar, sea con nuestro programa o sea que está alfabetizando y demás, pero tiene que tener clara la meta donde quiere llegar, qué intencionalidades, qué objetivos tiene esa clase. Eso ante todo. La verdad que el enriquecimiento que se da con un docente que está a lo mejor con 20, 25 niños y sabe hacer esa ida y vuelta y que no se le pierde ninguno, bueno, eso, chapó, ¿no? Hay que sacarse el sombrero porque no es fácil en las aulas hoy estar con tantas variables, ¿no? De niños que tienen baja tolerancia a la frustración, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar en eso porque hablaríamos 5 horas de este tema de cómo viene la niñez hoy. Pero la verdad que para mí la combinación ideal de tener momentos en que se enriquece el intercambio oral entre varios niños es maravilloso y es lo posible, ¿no? Porque eso es lo que pasa en nuestras aulas, que hay un docente con 25, ojalá que fueran 25, hay veces que tienen 30, tienen más, no sé en Chile cómo son los números, pero la posibilidad de a lo mejor hacer pequeños grupos y que haya a lo mejor un docente que esté trabajando con 8 y otro docente, porque justo esa escuela tiene la posibilidad de tener, no sé, o otro docente o un auxiliar de aprendizaje, como se lo llame, y tener otro dividido el grupo, y obviamente que vas a ir a mayor profundidad y que vas a lograr mejores resultados pronto. En eso, nuestro programa está destinado a ser llevado adelante en aula clase con varios niños a la vez, pero para mí nada como la personalización del aprendizaje, sobre todo con que cada vez hay más heterogeneidad en los aprendizajes y en los ritmos escolares, cada vez más. Entonces, atender la diferenciación es fundamental también. Mm. Bárbara, ¿algún Sí, contrapunto? lo que ¿Cómo? fuimos viendo es los educadores, como dice Lola, es fundamental que estén formados en la teoría que sea, a la que se dirijan y que sepan hacia dónde van. En el consultorio pasa lo mismo, uno tiene que tener un buen diagnóstico y poder trabajar. Entonces, probablemente yo diga, bueno, si necesito trabajar la comprensión, incluso no necesito que sea de ese grado específicamente. En general, un niño que no comprende, que puede ser un poquito más grande, puedo igual trabajar con alguno de los programas, enseñando estas estrategias dentro del consultorio. Lo que yo quisiera agregar que he visto en los colegios es que los programas siempre se van enriqueciendo con lo que van haciendo los educadores. He escuchado psicopedagogas felices diciendo, por ejemplo, que los personajes de los programas, porque hay personajes siempre en nuestros programas, que les van enseñando estrategias y que la voz de esos personajes hace que los niños armen una transferencia y un gusto por esa situación diferente que si lo dice la psicopedagoga. Y lo mismo dicen las maestras. Pero además lo que fuimos viendo es los recursos que van enriqueciendo a los programas que aportan los docentes. Lo digo con total asombro, docentes que trabajan 80 minutos sobre vocabulario y yo estaba preocupadísima y después eran grupos que finalmente terminaban haciendo debates y los docentes del colegio de niños, de chicos más grandes, adolescentes, decían nuestros adolescentes no podrían debatir como estos chicos. O sea, se va desarrollando el vocabulario, la posibilidad de argumentar y incluso de expresarse por escrito muchísimo, porque están muy vinculadas la comprensión lectora y la escritura de textos, ¿no? Bueno, no sé si contesté lo que querías saber desde la clínica, pero en la clínica va siendo variado de acuerdo a las necesidades que van teniendo los chicos. Claro. No, muchas gracias. Mira, quiero compartir una pregunta del chat. Vamos a ver, vamos a terminar sobre las 19:20, pero ahora quiero dedicar un poco de tiempo al chat. Y hay una pregunta que también a mí me preocupa, Angélica ha puesto. A mí me preocupa cómo en Chile se ha transformado la comprensión lectora, especialmente en
segundo y tercer ciclo en un entrenamiento a contestar preguntas de selección múltiple para los test de selección universitaria y pruebas estandarizadas. ¿Qué opinan de esto y cuál es la experiencia internacional? Acá, Angélica, en Argentina no sucede eso, no tenemos, ustedes creo que tienen algo como mucho más estandarizado. Alguna vez, Cristina, lo hemos hablado nosotras. En Sí, Argentina no hay evaluaciones así de opción múltiple a nivel gobierno. Vieron que nuestros gobiernos son bastante complejos y muy cambiantes y a medida que va cambiando el gobierno, va cambiando la política pedagógica y las evaluaciones que se van haciendo. Yo trabajo en escuela primaria, recibimos evaluaciones de gobierno, pero no son de opción múltiple, son textos y que se van evaluando a los chicos en tercer grado y en sexto grado. Yo trabajo acá en la provincia de Buenos Aires, no trabajo en Capital Federal, o sea, en Cava, en la Capital Federal, sino en los suburbios, digamos, y todo, que es parte de la provincia de Buenos Aires, y no tenemos eso. Entonces, lamentablemente, yo no te puedo compartir esa experiencia porque no la tenemos acá en Argentina y no sucede con nuestros estudiantes. Pero sí lo que sucede es que en general se piensa que que se lee un texto y después se hace las tareas de comprensión lectora por escrito. Se escriben preguntas y se hacen y se contestan. Lo mismo escuché en España, em, que eso, em, y escuché también porque preguntaban también en el contexto internacional, todos coinciden en que es muy importante el intercambio oral. Y el intercambio oral, que está como orquestado por el docente, por el educador, pero donde va haciendo participar a los niños y donde se van escuchando diferentes opiniones, diferentes interpretaciones, y la comprensión. A veces lo que decía una colega española, Gracia Jiménez Fernández, con la que estamos trabajando en la Universidad de Granada, dice que muchas veces ella ha visto docentes que tienen un libro donde al principio hay palabras para trabajar y después empieza el texto, y ha visto muchos ejemplos donde se pasa esa página, es como si esa página no tuviera importancia, y lo que se va sabiendo por diferentes investigaciones es la importancia trascendental que tiene el intercambio oral. Entonces, lo de comprensión de texto, si bien no puedo decir qué resultados hay acá, porque no los conozco, sé que hay algunas pruebas de multiple choice, no sé si las pruebas a aprender, no sé, pero algo he escuchado, no sé si cómo vienen, Sí, de todas pero maneras, no no son, es, no son no, pruebas de opción múltiple. Por ejemplo, en la no. escuela donde yo trabajo, que es una escuela privada, hay una consultoría externa de la cual uno tiene que hacer como, obviamente no es sin honorario, sino que la escuela decide contratar los servicios de esta consultoría externa y hay muchas escuelas que lo hacen. Y entonces tenemos como una medida estandarizada de nuestros procesos de comprensión lectora en tercero y en sexto grado. Y nos vamos comparando con las otras escuelas. Pero es algo interno que deciden las escuelas y en general, por lo menos en esta consultoría externa a la que yo pertenezco, digamos, porque bueno, mi escuela ha decidido contratarlo. Obtenemos resultados que nos sirven para ir midiendo cómo va nuestra comprensión lectora, pero es algo que se hace muy poquitito y la verdad que son resultados que nos redundan en cómo mejorar nuestras prácticas. No influyen lo más mínimo para ninguna entrada a ninguna universidad ni nada. No. Sí, no sé si Cristina, estamos ¿puedo yo decir algo? respondiendo a la pregunta de Angélica. Ingrid, ¿vos querías decir algo? No Sí, solamente quería, mira, está tan interesante el intercambio, pero quería darle la voz un poco a las personas de la audiencia. Y sí. sabes tú, Cristina, mira, veo acá una pregunta súper interesante de una alumna de primer año de pedagogía, fíjate, y dice, María Jesús, que todavía estaba, entonces quiero que, que escuche su respuesta a ella. Escuche, ok. Mira, de tan excelentes expertas. ¿Hubo un seguimiento de los niños que fueron parte del programa? Me pregunto si es que se prioriza los fundamentos de la comprensión por sobre la permanencia de esta herramienta en el tiempo.
O sea, yo creo que la preocupación de ella es cómo desarrollar el amor por la lectura, eventualmente. El amor ¿Cierto, por la María lectura. Jesús? ¿O no? Exactamente, esa es mi pregunta. Esa es tu pregunta. Bien. Mira, lo que va, El no temazo. hemos hecho, lo que vos estás preguntando es si hubo algún estudio longitudinal, María Jesús. No lo hubo. Hubo uno, pero fue muy breve, que presentamos en un congreso. Lo que nosotros vamos viendo es los resultados, tenemos metodólogos que nos ayudan y vamos viendo que los chicos a nivel de técnicas que evalúan al principio y al final hay cambios, pero además tuvimos la posibilidad de ir y ver qué es lo que pasaba. Entonces, lo que vamos viendo a nivel cualitativo, que es algo que no se ve frecuentemente, eso es lo que escuché en congresos, la de Triple SR, escuchaba investigadores muy renombrados que decían que todo muy lindo, pero el lograr que los chicos transfieran a otras áreas es muy difícil. Y la verdad que yo fui viendo es que entraba a la clase, la maestra, los chicos ya me conocían, y entonces la maestra les iba preguntando que cuenten, y entonces los chicos iban diciendo, yo le digo a la maestra que en matemáticas nos ayuden a entender cuáles son las palabras que no entendemos de los problemas, o decían, yo hago inferencias o en tal situación. Yo en catequesis le dijimos a la maestra si podía trabajar de esta manera, como hacemos en el LE o en el PLM, en este caso era el PLM, que es el para leerte mejor, donde los chicos se iban dando cuenta ellos que usaban esas estrategias en otras materias. Y también he visto, y además he visto que chicos que están siendo integrados tienen cosas para contar, tienen cosas para decir, me han venido a abrazar para agradecerme porque tienen modo de participar oralmente de cosas que ellos saben o que conocen y que en otros casos no lo harían. Entonces hay como y por supuesto los docentes que van haciendo esto que dice Lola, no necesitan ya tener el programa, ya lo incorporan a su modo de trabajar y los niños disfrutan de la lectura. En realidad, lo que va pasando es que el docente, el educador que ama leer y que disfruta, transmite mucho ese amor, más allá de cualquier programa y de cualquier teoría. Eso es un pensamiento que tengo yo. O sea, eso es para vos, María Jesús, si lo de la lectura y el amor por la lectura, y mucho tiene que ver también con cómo nosotros vamos maravillándonos con lo que vamos leyendo y con lo que vamos disfrutando de ese mundo, con lo que nos va calmando en muchos momentos, con lo que nos va resultando a cada uno la lectura en la vida, ¿no? El lenguaje escrito. Bueno, no sé. Bueno, muchas Qué gracias. Sí, interesante, Alejandra, los links que compartiste sobre edu.ar. Vos sabés que acá va cambiando el gobierno y de golpe edu.ar desaparecen, vos cliqueás y ya no podés entrar, porque lo que un gobierno puso, el otro va y se lo saca. De hecho, si vos entrás a los simuladores de evaluación que ponen ahí, no entrás, entrás a las actividades, pero no lo otro. Digo, bueno, particularidades de la Argentina. Y muy bueno lo del Mineduc punto de Chile, que ustedes tienen cosas maravillosas. Yo he Nosotros tomado los ideas admiramos. de materiales que tenían ustedes en la pandemia, usé varias cosas con mis alumnos, llevaba un montón de clases con mis niños y armaba muchas actividades. A mí me fascina armar y diseñar actividades y me he inspirado en muchas cosas que estaban muy disponibles en el diseño curricular de ustedes y en las actividades que había. Así que maravilloso, hay que explorar, hay que buscar también, porque uniendo esto que decía Bárbara María Jesús, bueno, finalmente el fin último de todos es contagiar la pasión lectora y formar lectores apasionados que puedan comprender el mundo y hacer de esto una experiencia rica y significativa y finalmente nos hace mejores personas también. Sí, ¿verdad? Que apoya el Bueno, bien común. sí, sí, exactamente. oye, muchísimas gracias. Yo quería tenemos que ir cerrando,
Pero quería mencionar que justamente en cuanto a esta cosa de circulación de contenidos, nosotros en Por un Chile que lee estamos armando un repositorio de contenidos al que nos interesa mucho que ustedes, Bárbara y Loli, podrían aportar. Así que vamos después de la charla, vamos a circular algunos links a Por un Chile que lee. También tenemos una red de docentes que para quienes están aquí en el grupo, quiero compartirles el link, pero aquí va, es un grupo, una red de docentes por WhatsApp, pero creo que la idea esto de compartir cosas a través de las fronteras es algo que vamos a querer seguir haciendo. La próxima charla que vamos a tener va a ser con un grupo de Colombia y que de hecho, Loli, yo creo que tú me contaste que habías usado Sí, materiales de sí, ellos, así que exacto, Sí, increíble eso, y increíble mira, casualidad. vamos a estar en el próximo. Sí, Sí, excelente. queremos estar. Así que, mira, quiero darles el agradecimiento a Por un Chile que lee, a Rosita, a Paulina, a Carola Rebolledo, a Claudio, que nos facilitó el internet. Y quería avisarles que vamos a estar circulando a todos los inscritos un capítulo, un extracto del nuevo libro de Bárbara, que es para niños más chicos. Aventuras hacia la comprensión lectora que ella habló, y también el PowerPoint, ¿no es cierto? Que sí, contiene sí. una excelente bibliografía que podrían ustedes querer acceder, y para quien no puede acceder a un artículo, que me escriban a mí o que se escriben entre ustedes, porque como dijo Loli, si algo les interesa de algún académico muy ilustre, en general, los académicos muy ilustres les hacen mucha ilusión saber que alguien está interesado en lo que ellos hacen, y es a veces tan fácil como escribirles un mail y pedirles el artículo. Así que Así es. y el ánimo aquí también era como compartir también y ojalá seguir dialogando con ustedes que son docentes y psicopedagogos y personas que están trabajando como en situaciones clínicas y en el mundo de las salas de clase, las salas de clase o las bibliotecas, para también retroalimentar la teoría. Así que eso, a eso queremos abrir la puerta. Les dejamos invitados al próximo conversatorio que va a ser creo que el 25 de septiembre, pero ya vamos a circular un flyer con los conversatorios que vienen. Y nada, agradecerles mucho la asistencia y más que nada a nuestras invitadas ilustres, que ha sido realmente para mí por lo menos siempre un aprendizaje conversar con ustedes. Gracias, muchas Gracias, gracias. Cristina, y gracias a, Gracias a a todos. todas las Un beso que huele participantes. para el otro lado de la cordillera y por acá que también hay también colegas de Argentina. Y yo creo, no tengo las Interesantísimo, esperanzas. gracias. Gracias. Gracias a Bueno, ustedes. gracias. Chao. Chao. Nos vemos. Buenas noches, que descansen todas. Muchas gracias a todos, a todas. A todas, ¿no? Son todas. Sí. Somos todas mujeres. Todas. Muchas gracias. Se pasaron Gracias, Rosita. las ¿Eh? 4 mujeres. Oiga, no quise ser sexista, pero después de un tiempo como que me doy cuenta, somos puras mujeres, y Rosita, también como que siento que en el mundo muchas veces hablan de como lo malvadas que pueden ser las mujeres y las brujas y No, las no, Y las madrastras, Evas. y Y las como, Evas. no, no. Oye, Cristina, mira, ¿y estas chiquillas que estaban, Yasna, Ale, son profesoras? ¿Qué Acá opinaron? está, mira, acá está Sí, Yasna. son sí, tuyas. Podemos preguntar, le puedes Ya preguntar. está. Que nos cuente. Yasna, no sé, yo no las conozco. Yo Ale, las- Vilma, María López. tú eres del perturbado, ¿de dónde? Yasna, Yanna puede hablar ahí porque estaba Sí, muteada. sí, hola, buenas noches por acá, aquí desde buenas Copiapó, noches, Yasna. de Atacama. Ya te cama. Wow, Wow. qué lindo. Sí, Qué soy lindo. profesora de educación diferencial y Ah, tengo un magíster en educación inclusiva. Trabajo en estos momentos como asesora en Junji, Atacama, en el territorio de Chañaral, Caldera, Copiapó, asesorando. ¡Atacama!
Qué Oh, maravilla. eres Yo veraneo en Caldera. Sí, Qué Qué maravilla. bien, Yana. trabajamos Oiga, con todos los es- jardines infantiles. Oiga, lindo. es un tema que lamentablemente en un conversatorio de 1 hora no logramos tocar nada, pero que el tema inclusión diferencial es algo que vamos a tener que abordar en otro Sí. conversatorio. Otro Ah, tema. Ahí es un Los temón. parvularios. Ese es un Cada vez tema atraviesa más arduo. las aulas Mm. argentinas. Yo tengo un montón de experiencias para compartir de esos, si querés, Cristina. Maravilloso, porque necesitamos compartir experiencias, se necesita Muchas, mucho, hay muchas, mucha muchas. teoría, en la práctica falta mucha metodología, muchas Se, estrategias que sean significativas y pedagógicas, tanto para los se niños como para... lleva el 80% de nuestro tiempo, cómo incluir a niños con diagnósticos y demás, no con dificultades específicas de aprendizaje, digamos, DEA, dislexia, sino otros tipos de cuestiones y como hoy comparten el aula y es maravilloso tener escuela inclusiva, pero lleva mucho tiempo, mucha dedicación y es un desafío gigantesco, apasionante también. Atender Muy, a la diversidad en general, sí, tenemos que estar preparados para atender a la diversidad. exacto, Sí, sí, porque las aulas cada vez son más heterogéneas más. Muy y, heterogéneas, sí, y sí. hay Y que Les tenemos que dejamos atender. enfocar. el enlace. Allá Antes no que le- nos vayamos, también hay otra chica, Roxana, Sí. que es jovencita Sí. se ve. Hola, sí, Preséntate, yo soy Roxana. Roxana, vivo en Puerto Octay, en la 10ª región de los lagos. Pero el sur y el norte lo tenemos aquí. ¡Qué Aquí maravilla! mismo. Cruzando el sur y el norte, mira qué bien. Así es, y soy educadora diferencial y formo parte del equipo de mediadores de la lectura de una escuela municipal acá en Puerto Octay. Somos 3 educadoras y hoy día, lamentablemente, no se pudieron conectar las otras 2 y me conecté yo, porque estábamos interesadas las 3, pero no pudimos porque ellas viajan. Yo vivo acá en Puerto Octay, entonces, por un tema del horario, Claro. no pude estar, pero estoy yo, y así que muy contenta Vas y a agradecida. transmitir, pero además queda grabado, no sé dónde queda. Sí, queda grabado, me olvidé decirlo, pero vamos a compartir el link de la grabación a todos. Lo que Oigan, necesites, Roxana, cualquier duda que tengas, nos escribís, están nuestros mails en la presentación que les va a dar Cristina y encantadísima de ayudarlas en lo que necesitan. Sí, Ya, para muchas todos. gracias. Sí, Bueno, de verdad, muchas ¿Y gracias. el premio? Yo estaba esperando premio. ¿qué premio querías? Ya va a llegar. La Cris estaba ofreciendo premios. Ahí va. Muchas gracias, que estén bien. Un Hasta gusto. luego, Gracias. Roxana. Un gusto. Adiós. Gracias, hasta luego. Chao, Chao, Muchas chao. bye, bye. gracias. Bueno, Muchas gracias por Felicitaciones. Gracias, Yasna, por Bien. presentarnos tu localización y todo lo que haces. Gracias. Seguimos en Bueno. contacto. Muchísimas gracias a ustedes. A Roxana, vos, chiquillos. hasta luego. Adiós. Bueno. Un gustazo. Bien. Bueno, nos Bueno, vamos vamos entonces. Muchísimas cerrando. gracias. Y Chao, no sé qué chiquillas, se queda pasaron. pendiente, que te Felicitaciones. pasemos. No sé, Cristina. El Después PPT. voy a circular un mail a todos los asistentes y antes de hacer eso vamos a corroborar entre Sí, nosotros sí, el grupo porque de... yo quisiera pasarlo de la página de los cuentos, que pueden entrar y Dale. hay actividades que se Eso. bajan. Muchas Así que gracias. después lo paso. Ok. Muchas gracias, chiquillas, que les vaya Chao. muy bien. Gracias, A un gusto, ustedes Rosita. también, un placer. Chau, chau. Misión cumplida. Misión Sí. Chao, chao. No sé cómo